Bien, hermanos, vamos a dar comienzo a la clase que nos toca esta semana, titulada, este grupo lo llamamos En Cristo, que es una clase mixta para varones y hermanas, así que estamos en nuestra segunda clase. El mes pasado va a ser una clase por mes, el último domingo de cada mes nos vamos a reunir, Dios mediante, a estudiar, y como la clase... El grupo se llama En Cristo, hemos dedicado el tiempo para estudiar lo que eso significa, qué significa estar en Cristo. Así que el mes pasado vimos todas las bendiciones que tenemos en Cristo, y ahora vamos a hacer un breve resumen y vamos a seguir la clase de hoy. Así que vamos a empezar inclinando nuestros rostros para pedirle al Señor que Él nos guíe, ilumine nuestro entendimiento y reciba la gloria en este tiempo. Amado Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu gran misericordia para con nosotros en Jesús. Gracias por Él, porque a través de Él podemos, Señor, ser libres y tener comunión contigo. Gracias por tu Santo Espíritu que viene como un resultado de conocerlo a Él, Señor. Te bendecimos por tu infinita gracia y misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la libertad que tenemos de reunirnos en Cristo, Señor. Padre, y conocerte mejor, Señor. Enséñanos, corrígenos, instrúyenos, Señor. Padre, redarguye nuestro corazón, nuestra mente para escudriñar nuestros corazones, Señor, y estar alineados a tu voluntad, Señor. Trae con bien a los que vienen en camino, Señor, y que este estudio sea de bendición para todo el que lo escuche, sea presente o tal vez por video, Señor. Que tu presencia los toque, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien. La primera clase vimos varias cosas y tenemos hojitas extras para los que no la recibieron, para que puedan irla archivando, acumulando y meditando en ellas durante la semana. Lo que vimos, explicamos qué quiere decir en y la palabra Cristo. En es una preposición que indica una relación íntima con lo que se junte. Por ejemplo, estamos diciendo en Cristo. Una relación de tiempo, de lugar o de modo. Por ejemplo, sea en el lugar que estemos, si estamos en Cristo, estamos relacionados con Él, sea en cualquier lugar, en cualquier tiempo o de cualquier modo. Por ejemplo, yo puedo decir, en 5 minutos voy a estar en tal lugar. Hablo de una relación con el tiempo. Puedo decir también en la iglesia, estoy en la iglesia. Habla de lugar. Entonces, cuando hablamos de en Cristo, es la relación íntima en tiempo, lugar o modo. Explicamos también la semana pasada qué quiere decir Cristo. Que mucha gente ve la palabra Cristo como una adición a Jesús, por eso dice Jesucristo. Pero Cristo es hablando de un escogido, un ungido, el ungido de Dios que fue separado para ser nuestro rey, nuestro sacerdote y nuestro profeta. 3 cosas importantes que Jesús tiene que ser para nuestra vida. Hay gente que ve a Jesús como Salvador, pero Jesús, el Cristo, quiere ser el rey, el Señor, el dueño de nuestra vida. Entonces, en Cristo vimos también la clase pasada que tenemos muchas bendiciones. Efesios 1 dice que en Cristo somos bendecidos desde antes de la fundación del mundo. En el Señor somos escogidos para ser suyos, separados para su gloria. Eso quiere decir ser santos, separados. Somos predestinados, tenemos un futuro, un destino en Jesús. En Jesús somos adoptados. Y todo esto podemos verlo en Efesios capítulo 1, y ahí vemos el versículo. En Jesús somos aceptados por el Padre. En Jesús somos redimidos, que quiere decir comprados fuera del mundo. Somos redimidos de la esclavitud del pecado y somos perdonados en Jesús. Somos iluminados, ¿verdad? Se nos abre el entendimiento a un misterio, que es el misterio es que los gentiles, nosotros, los que no somos judíos, fuimos incluidos en la familia de Dios. Podemos llamarnos pueblo de Dios por Jesús, podemos llamarnos hijos de Dios por Jesús. También en Jesús recibimos herencia.
Esa es la bendición de los que están en Cristo, de tener un lugar con Él en el cielo. En Jesús tenemos propósito y terminamos la clase pasada hablando de que en Jesús somos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de la herencia. Explicamos las arras, es una expresión que simple y llanamente quiere decir anillo, ¿verdad? En diferentes versiones, por ejemplo en inglés, ese versículo dice que Jesús nos da la garantía. Es como en los tiempos pasados, cuando alguien se quería casar, se daba un dote, una cantidad de tesoro. Los padres daban para garantizar el matrimonio, y para nuestros tiempos es un anillo que nos habla del compromiso. Y el Señor nos da el arras, el anillo de compromiso, que es su Espíritu Santo, para el día de la redención, vernos, buscar a su Espíritu, a su novia, y llevársela con él a la gloria. Entonces, eso lo vimos en el versículo 13 de Efesios 1, que dice que el versículo 13 nos abre los ojos a cómo podemos estar en Cristo y recibir todas estas promesas. Todas las bendiciones anteriores en Cristo son dadas por medio de la fe, y eso nos vamos a enfocar ahora en la palabra fe. Por la fe de creer en Jesús como nuestro Cristo. ¿Okay? Con los tiempos se ha enseñado mucho, se predica que venga la gente a recibir al Señor como Salvador, pero Jesús quiere que sea recibido como Rey, como Cristo, ¿verdad? Ahora sigamos leyendo lo que dice aquí. Se reciben con la garantía de la presencia del Espíritu de Cristo en nuestras vidas, quien es el único que nos puede dar una vida nueva, donde reine Jesús, donde mande Jesús, donde guíe Jesús, donde enseñe Jesús, donde Jesús sea el único Salvador, el único Rey, el único sacerdote y profeta. Esa verdadera fe nos trae liberación y nos lleva a descansar en el Dios verdadero. Así que hoy nos vamos a enfocar en esa porción que dice que, y es más, vamos a abrirlo para los que tienen su Biblia, la trajeron, aquí no lo enlistamos, pero vamos a abrir Efesios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 13. Efesios capítulo 1, y vamos a ver la fórmula de cómo recibir ese sello y ver la importancia de la fe, y vamos a explicar qué es la fe en Jesús. Efesios capítulo 1, el versículo 13, en Él, dice las Escrituras, en Jesús también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Miren el proceso. En Jesús, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio primero, y después creído en el corazón, ¿verdad? Así uno recibe esa promesa del Espíritu Santo. Entonces vemos la importancia de la fe, el creer. Oír el evangelio, creerlo, y ahí recibe la promesa. Ahora, las Escrituras nos hablan que hay diferentes tipos de fe. Es más, nos explican que los demonios creen. Y el Señor dice que los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? O sea, tienen terror a la presencia de Dios. Creen que Jesús es Dios, creen que Él tiene autoridad, creen que Él es Rey. Pero los demonios no se van a salvar por creer. Porque a veces tenemos la idea que es nomás de creer intelectualmente. Mucha gente cree en Dios, cree en Jesús mentalmente, ¿verdad? Pero no, su vida no refleja una dependencia en este Rey, en este Cristo. Entonces, ahora sí regresemos a las hojitas y vamos a ver lo que dice Hebreos 12. La tenemos en nuestra página. Hebreos 12 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, esa es la clave de la fe, dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Puestos los ojos en quién, dice las Escrituras, en mí o en alguien más o en cualquiera. No, dice en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Eso quiere decir el que empieza la obra en nosotros y el que acaba nuestra fe. La fe empieza cuando uno cree en Él y Él la perfecciona a la medida que lo vamos conociendo a Él. Aprendimos que ya teniendo a Jesús y su palabra, teniendo esa firme persuasión de quién Él es y conociéndolo íntimamente, entonces gozamos del escudo contra tantos males y ataques del enemigo. Recordémonos que la armadura del cristiano, la armadura de Dios para el creyente, tiene diferentes elementos, pero cuando hablamos de la fe, dice que la fe es nuestro escudo, ¿verdad? Todo tiene que ver con Jesús. El yelmo de la salvación es la salvación en Jesús. La preparación de los pies es el evangelio de Jesús. La espada del Espíritu de Jesús. El escudo es la fe en Jesús. Entonces aquí dice que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. La empieza y Él la va a acabar. No debemos de desviarnos. A veces podemos tener inclinación a poner nuestra confianza en otras cosas que no son Jesús. Pueden ser las tradiciones, pueden ser nuestras propias obras, pueden ser denominaciones, pueden ser ministerios, pueden ser diferentes cosas que nos enfocamos en eso y perdemos la visión de que es Jesús el autor, el que empieza y el que va a acabar la fe, la obra en nosotros. Ahora, esa fe, como decimos, es lo que nos va a cubrir de muchas cosas. Va a ser el escudo que nos va a proteger contra muchos ataques del enemigo. Y vamos a ver la primera cosa que nos protege la fe en Jesús. Dice, es escudo contra la perdición. Dice las Escrituras, pero Dios que es rico en misericordia, Efesios 2, del 4 al 10, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Notemos la relación de la fe y en quién es esta fe. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En estos pocos versículos hay mucha profundidad que sacar, muchas verdades, pero enfoquémonos en cuanto a la fe en Jesús y cómo nos libra de la perdición. Dice, por gracia somos salvos, por la misericordia de Dios tenemos entrada, vida. Estando muertos en delitos y pecados, el Señor nos resucita y el Señor nos hace sentar en lugares celestiales. Así nos ve el Señor. Ahorita nos vemos aquí, pero porque nosotros nos basamos al tiempo. En tiempo tenemos pasado, presente y futuro, pero para el Señor no hay tiempo. Para Él ya nos ve con Él sentados en lugares celestiales, nos ve victoriosos en Jesús. A veces nosotros no nos vemos así, nos vemos fracasados o en un estado tal vez estático, no muy fructífero, pero el Señor nos ve ya acabada la obra. Acuérdense que Él es el que empieza, el autor y el consumador, el que la termina. Él ya nos ve con Él sentados y resucitados. Miren en el versículo 6 dice, y juntamente con Él, con el Señor Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez, nada es por nuestros esfuerzos, y eso lo dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no es de vosotros, no es de nosotros, es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y continúa y dice, porque somos hechura suya, hechura de Jesús, somos la obra de Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la primera cosa que vemos en cuanto a la fe en Jesús es que nos libra de la condenación, de estar muertos en delitos y pecados, nos lleva con Él a lugares celestiales, nos promete completar la obra y nos da una vida nueva para que andemos en esas obras de obediencia a Él. También la fe en Jesús es escudo contra la división. En Efesios 4, del 11 al 16, dice que el Señor Jesús, Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bastante que sacar también. La fe en Jesús nos lleva a usar los ministerios que nos da el Señor para ayudarnos, animarnos a que lleguemos a la unidad del cuerpo de Cristo, que lleguemos al conocimiento del Señor. Por eso lo subrayamos aquí, o lo hicimos más oscuro. Dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa fe en Jesús, esa fe que solo lo apunta a Él como el que nos salva, el que nos libra de la condenación. Todo tiene que ser el enfoque en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Para eso el Señor reparte los dones, para eso Él reparte los ministerios, para que nos ayudemos, nos unifiquemos en esa fe en Jésus y, como dice aquí, no lleguemos a un varón perfecto. En otras palabras, no que dejemos que vamos a llegar a un punto donde no pequemos, porque eso no va a suceder hasta que el Señor nos dé un cuerpo glorificado, que nos deshaga este cuerpo carnal. Va a llegar acordémonos siempre, la obra del Señor en nuestra salvación comprende tres cosas: pagar la deuda de la condenación, sufrir el castigo, paga la deuda. En el presente nos da poder sobre el pecado, ¿verdad? El pecado no se enseñorea de nosotros. Podemos caer, pero nos levantamos con el poder del Señor en nosotros por su Espíritu. Eso en el presente, pero en el futuro el Señor algún día nos va a librar de la presencia del pecado en nuestro cuerpo, nos va a dar un cuerpo glorificado. Entonces, la fe en Jesús es un escudo para que nosotros mantengamos la unidad del cuerpo, edificándonos, animándonos a que lleguemos al conocimiento de Jesús. Llegamos a comprender que solamente Él nos acerca al Padre, que solamente Él termina la obra, que solamente en Él podemos alcanzar esa glorificación, ese desprendimiento de este cuerpo carnal. Como dice el versículo 16, desde el 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Toda este crecimiento en fe en Jesús, al usar nuestros ministerios, usar los dones, es haciéndolo en el amor de Jesús, en su palabra.
Veamos la tercera cosa, ¿para qué más nos sirve esta fe en Jesús? Ya hemos visto que nos libra de la condenación y nos ayuda a mantener la unidad en la fe, la unidad en el conocimiento del Hijo de Dios. Tercera cosa, dice, la fe en Jesús es escudo contra la carnalidad. Efesios 3, del 11 en adelante, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Noten otra vez la palabra fe. Tenemos acceso al cielo con confianza, dice Pablo, y seguridad por medio de la fe en Jesús. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Dice el versículo 14, Pablo, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. ¿Cuál es esa fortaleza que pide Pablo? Está orando de rodillas. El versículo 17 lo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Vamos a parar ahí porque hay algo que Pablo ora para que la iglesia sea llena de la presencia, que habite Cristo en nosotros por la fe. Esa es la meta, de que el Señor viva en nosotros de una manera real a diario, ¿verdad? No solamente en el templo, no solamente un día a la semana, sino todos los días. Tiene que habitar Cristo por medio de la fe. ¿Y cómo sucede eso? Dice, a través del poder del Espíritu Santo, a fin de que arraigados y cimentados en amor, podamos ser capaces de comprender el amor del Señor en nuestra vida. La longitud, la anchura, la profundidad, la altura, de la plenitud de Dios, el conocimiento, el amor de Dios en nosotros. Versículo 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, el Señor Jesús es el que obra en nosotros a través de su Santo Espíritu, ayudándonos a tener la plenitud de Dios, que es el conocimiento de su amor. Mientras no comprendamos el amor de Dios en Cristo, no podemos llegar a entender la plenitud del Señor en nosotros. Miren otra vez el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Lo más importante de ese versículo es lo que sigue. Dice que el amor de Cristo excede todo conocimiento. Qué tremendo, ¿verdad? Todo conocimiento. Que podamos tener el amor del Señor lo excede. Cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros, vamos a poder dar de gracia lo que el Señor nos ha dado por gracia, ¿verdad? Ahora, esa fe en Jesús, aquí, como dice el primer versículo, nos da la seguridad y el acceso con confianza por medio de la fe en Él, ¿verdad? Cuando habita Cristo en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, esa es la idea, nos va a permitir actuar en amor, nos va a permitir actuar en la plenitud del Señor. Por eso dice, es un escudo contra la carnalidad. Entonces tenemos ya tres cosas de lo que la fe nos puede ayudar. La fe en Jesús. Y reiteramos, ¿verdad? No es la fe en nuestra fe. Hay gente que dice, yo tengo una fe muy grande. Hay otros que dicen,
yo estoy seguro que nomás creyendo puedo vencer. Pero ¿fe en qué? Fe en Jesús es la clave. Fe en el Cristo, el Rey. Fe en el Salvador, el Redentor. Fe en ese sacerdote perfecto, ¿verdad? Él es el que puede protegernos contra la condenación, el que puede fomentar la unidad a través de su presencia y librarnos de la carnalidad. Dice Colosenses 1, 9 al 13, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Noten que Pablo oraba por dos cosas. En el versículo anterior, él oraba para que la gente sea completamente capaz de comprender el amor de Dios, para que habite Cristo en su vida. Porque cuando uno no entiende lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús, se esmera por querer alcanzar la gloria por sus propios esfuerzos. Y Pablo dice, no, yo oro para que puedan entender que tenemos acceso en Jesús libre, acceso libre y seguro al cielo por Jesús, y entendamos ese amor. Por eso oro por ustedes. Y aquí otra vez está orando por otra cosa. Dice, oro para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad del Señor en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque cuando uno tiene ese conocimiento de la voluntad del Señor, él va a ver el resultado que está en el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Eso quiere decir un amor paciente. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Otra vez, va tanto que sacar de una oración de Pablo. Oro para que conozcan la voluntad del Señor, para que sean llenos de ese conocimiento, para que puedan andar como le agrada al Señor. ¿Cómo le agrada al Señor? Llevando fruto. Fruto dice aquí, de toda buena obra. Todo lo que le glorifique al Señor, ¿verdad? Porque mucha gente en el mundo puede hacer buenas obras, pero si esas obras se las hace para vanidad, para tal vez posicionarse en una situación más alta que otro, no lleva peso para Dios. Hay gente que se sacrifica, pero Pablo dice, ¿de qué me sirve si yo entrego hasta mi cuerpo para ser quemado, ¿verdad? Y no tengo el amor de Jesús en mi vida, sino si lo hago para mi gloria, de nada me sirve. Por eso el Señor dice, quiero que tengas fruto de buena obra, que me glorifique, que crezcas. Mire, el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando uno hace algo, tiene que llevar esa obra al conocimiento, a la gloria de Dios, que exalte al Señor. Y la única manera que lo puede hacer es siendo fortalecido con el poder del Señor. En el versículo 11 lo dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia, al poder de su gloria, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, con gozo. Así se debe de hacer las buenas obras para el Señor, para su gloria, sin renegar, ¿verdad? Hacerlo con acción de gracias, dice aquí, al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. En otras palabras, las obras buenas que hacemos no es para ganarnos una herencia, no es para ganarnos el cielo, sino para responder en amor al que ya nos dio participación con Él, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y hace énfasis en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces vemos que la fe en Jesús nos habilita para que el Señor obre en nosotros las buenas obras que Él quiere que hagamos, para que esas obras le den gloria a Él. Entonces ya van 4 cosas que la fe en Jesús nos puede dar. Nos libra de la condenación, ¿verdad?
La fe en Jesús nos habilita para mantener la unidad a través de los dones que el Señor nos dé, la edificación del cuerpo de Cristo. Y podemos irnos preguntándonos, ¿tenemos esa fe en Jesús que nos libra de la condenación? ¿Tenemos esa fe en Jesús que busca la edificación del cuerpo de Cristo a través de el uso de los ministerios para que el cuerpo bien conectado en Jesús crezca? ¿Tenemos esa fe en Jesús que nos lleva a conformarnos a la imagen de Cristo para que habite Cristo en nosotros? ¿Tenemos la fe en Jesús que busca la voluntad del Señor, que es hacer obras para la gloria del Señor? Eso es andar como es digno del Señor, haciendo cosas que le traigan fruto de gloria para Jesús. Vamos a ver dos más en cuanto a la fe en Jesús. ¿Qué nos protege? ¿Escudo contra qué es? Dice que es escudo contra la improductibilidad y la esterilidad, que va conectado con el versículo que acabamos de leer, pero ampliemos un poquito más y veámoslo en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 y 3, y después vamos a ver el versículo 8 y 10. Dice el versículo 2, Pablo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿Ven? El trabajo de que ustedes creen en Jesús, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesús. ¿Ven la conexión? Todo es la fe en Jesús. Trabajo por Jesús, creo, espero en Jesús, la esperanza, y trabajo por Él. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ven, Pablo dice, la fe que ha obrado en sus vidas, la fe de Jesús, los ha llevado a servir dando la palabra a otros. Miren otra vez el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínense que Pablo nos diga eso. Ustedes, la fe que tienen en Jesús es tan evidente alrededor de todo, en Ontario, en Chino, en Pomona. La gente sabe de ustedes porque viven su fe en Jesús, que yo ya no tengo necesidad de decir nada, dice Pablo. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo se convirtieron de los ídolos al Señor Jesús. La fe en Jesús los cambió de confiar en otras cosas a confiar solo en Jesús y servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Concentrémonos en esos dos últimos versículos. La fe en Jesús nos lleva a dar la palabra, ¿verdad?, de Jesús, de dejar los ídolos que tengamos en nuestras vidas, ¿verdad? Y tratemos de no pensar solamente en imágenes. Hay muchos ídolos que podemos hacernos en nuestros corazones, ¿verdad? A veces lo material, a veces un trabajo puede ser un ídolo, a veces nosotros mismos, las prioridades que tengamos en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo? Porque a veces si nos enfocamos solo en lo material estamos pensando, oh, yo ya le di a Dios esto. O, por ejemplo, ¿quién toma control de nuestro tiempo? Todos los días. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedicamos para nosotros? ¿Cuánto tiempo dedicamos para lo que nos gusta? ¿Y cuánto tiempo dedicamos para el Señor? Puede ser un ídolo. Así podemos identificar un ídolo. Puede ser un familiar, un hijo, un padre,
una persona, si estamos dedicando mucho tiempo a esa persona más que al Señor, puede ser un ídolo, puede ser o algo, por ejemplo, una televisión, o algo que nos haga perder tiempo. No tiene que ser algo malo, puede ser algo bueno, pero que nos está quitando el tiempo de dedicarlo al Señor es un ídolo. Y Pablo dice, mira, cuando ustedes recibieron a Jesús como su Cristo, la fe en Jesús les hizo dejar esos ídolos para venir aquí dice, a servir al Dios vivo y verdadero. Cuando uno deja los ídolos que a veces tenemos en nuestras vidas, va a servir al Señor. Servirlo puede significar muchas cosas, no necesariamente en la iglesia, ¿verdad? Pero servirlo a diario, ¿verdad? Servirlo ayudando a otros hermanos, orando por otros hermanos, enseñando a otros hermanos, bendiciendo a otros hermanos, orando por otros hermanos. Hay muchas maneras de servir al Señor, ¿verdad? Y la fe en Jesús nos lleva a hacer esto, de dejar los ídolos, servir al Señor y esperar al Señor, viviendo una vida como que el Señor viniera ya, hoy o mañana. Hoy mismo puede venir el Señor. Dice, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora la pregunta es, ¿pensamos eso nosotros cuando nos levantamos? ¿Puede ser este el día que el Señor venga por nosotros? ¿Verdad? A veces estamos tan afanados, quiero acabar esto, quiero terminar el otro, pero ¿qué si el Señor viniera ese día? Por ejemplo, hoy, ¿verdad? A veces tenemos tantos proyectos, tantas ilusiones, pero el que tiene la fe en Jesús, deja los ídolos, sirve al Señor y espera que el Señor venga de los cielos, a Jesús, el que nos va a librar de la ira venidera. Depende completamente de Jesús. Santiago capítulo 2, 1 al 4 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Noten la conexión, la fe nos ayuda en Jesús. Debe de ser sin acepción de personas, sin discriminación. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no obras? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La conexión que hace el apóstol Santiago. La fe en Jesús tiene que ser activa. La fe en Jesús no es mental, no es intelectual. Nos lleva a pensar en el otro, en la necesidad de los otros, en no discriminar, y noten que hacer esto es ponerse como un juez con malos pensamientos, ¿verdad? Y aquí pone la ilustración exacta, ¿no? Cuando uno ve a alguien que lo considera menos, y puede ser en diferentes aspectos, religiosamente, puede ser racial, puede ser social, puede ser económico, que cuando uno llega a ver a alguien de menos, dice, estate tú aquí, y da preferencia a otro que a lo mejor lo considera del mismo nivel o superior a uno. El Señor dice, tu fe es contradictoria, porque la fe en Jesús
no hace acepción de personas, en el sentido de que Jesús no nos discriminó a nosotros, que éramos sus enemigos, no nos condenó, sino que en su gracia nos dio misericordia, nos dio la oportunidad de venir a Él. Y el Señor dice aquí, en cuanto a la discriminación, la fe en Jesús no obra de esa manera, y también hace énfasis en cuanto al preocuparse por otros. ¿De qué me sirve decir yo tengo una gran fe en Jesús, una gran fe en Dios, y no me preocupo por mi prójimo? Aquí dice, veo la necesidad y cierro mi corazón y le digo, voy a orar por ti, allá anda a calentarte, y lo dejo con hambre, o lo dejo en necesidad. Por ejemplo, dice, si tú ves a un hermano, específicamente a alguien cercano, a una hermana, que están desnudos, no tienen ropa y tienen necesidad de mantenimiento, y no te preocupas, dice, ¿de qué te aprovecha? Tu fe en Jesús está muerta, ¿verdad? Y eso nos debería de preocupar, que el Señor está diciendo que hay la posibilidad de que sí tengamos la fe en Jesús, pero está muerta, no está reflejada por preocupación y obras. Aquí dice, aunque hemos explicado que las obras no nos salvan, pero dice, mira, tú puedes decir como los demonios también, que ellos creen, el demonio cree y tiembla, ¿verdad? Pero la fe en Jesús tiene que estar viva, tiene que ser activa. Por eso decimos, la fe en Jesús es un escudo contra esta improductibilidad y esterilidad. Entonces, hemos visto que la fe en Jesús nos lleva a dejar los ídolos, nos lleva a servir y nos lleva a esperar en Jesús, nos lleva a actuar, a preocuparnos por otros, a no discriminar. Entonces, hasta ahorita hemos visto que la fe en Jesús es escudo contra la perdición, la fe en Jesús es escudo contra la división, la fe en Jesús es escudo contra la carnalidad, la fe en Jesús es escudo contra la improductibilidad o la esterilidad. Y por último vamos a ver que la fe en Jesús es escudo contra la autosuficiencia. Filipenses 3, del 7 al 9 dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Otra vez terminamos con la idea de la justicia de Dios viene por la fe en Jesús. En otras palabras, Dios ve a su Hijo y nos declara perfectos porque lo está viendo a Él, no nos ve a nosotros. Nosotros no, si vivimos diariamente pensando, oh, ya he complacido a Dios, ya alcancé un nivel de satisfacción espiritual, entonces no estamos en Cristo, estamos dependiendo en nosotros. Pero aquí termina el versículo diciendo, la fe que es en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe en Él. El Señor ve, algún día cuando estemos delante del Señor, nuestra meta es que lo vea a Él. Mira, estoy en Cristo, estoy dependiendo de Él, vivo por Él, no dependo de mí. No me veas a mí, porque yo soy imperfecta, yo no me merezco tu gloria. Míralo a Él. Él es el perfecto Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Por la gracia de Dios podemos tenerlo a Él, para que Dios Padre lo vea a Él. Y eso dice aquí, quiero vivir de una manera que Cristo sea la prioridad, que Él sea la ganancia, el conocimiento de Él. Miren, aquí dice el versículo 8, dice, estimo todas las cosas como pérdida. ¿Qué puede entrar ahí cuando habla de cosas? Tanto, ¿verdad? En el campo emocional, los logros académicos, intelectuales, espirituales, todo lo que Pablo nos da la lista. Yo era hebreo de hebreos, ¿verdad? Circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, él tenía un estatus espiritual muy alto,
aparentemente entre los hombres. Dice, pero todo eso, todos los logros eran cosas buenas, no eran cosas malas, eran hábitos que él tenía, buenos hábitos religiosos. La ley, él decía, en cuanto a la ley, irreprensible. Él podía decir que era irreprensible, no tenía tacha. Nadie lo podía acusar de algo, pero delante de Dios, él entendía su condición, que era pecador, que no podía alcanzar la gloria bajo esos méritos. Por esos méritos, dice, quiero ser hallado teniendo no mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, Pablo deja ir de todo lo que a él le podría traer este orgullo espiritual, todo lo que le podía traer méritos personales, y los considera basura para poder alcanzar la justicia que es de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y eso debe de ser nuestra meta, ¿verdad? Como David decía, Señor, escudriña mi corazón, ve si hay en mí caminos de perversidad, porque es fácil desviarse, es fácil poner nuestra mirada en nosotros mismos. Y acordémonos que la fe es en Jesús, la fe es la que nos va a proteger contra todas estas cosas, la condenación, contra la división, contra la autosuficiencia, la improductibilidad, contra la autosuficiencia, contra la carnalidad y tantas otras cosas. La fe en Jesús es súper importante para definir dónde estamos espiritualmente. Así que en esta clase hemos podido ver que estar en Cristo es depender completamente de Él en nuestro diario vivir, ¿verdad? Cuando a veces vienen pensamientos de vanagloria, de pensamientos de superioridad espiritual, podemos venir al Señor y decir, Señor, ayúdame, quiero depender completamente de ti y vivir, andar en esta fe de Jesús. Que así sea. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, en esta tarde por tu gran misericordia para con nosotros, Señor. Gracias porque, Señor, tú eres el autor y consumador de la fe, Señor. En ti podemos tener entrada, como dice tu palabra, somos justificados por medio de la fe en Jesús. Tenemos paz para con Dios. Gracias, Señor, por darnos ese acceso, incluirnos a nosotros los gentiles, que ese es el misterio revelado en estas generaciones, que nosotros hemos sido incluidos, Señor, incluidos a tu familia, incluidos, Señor, en las promesas, Señor, en las riquezas de tu gracia, Señor. Gracias por hacernos parte de tu cuerpo, tu iglesia, Señor, a través de esa confianza en Cristo Jesús, nuestro único Salvador, único Rey, único sacerdote perfecto y el único profeta, el que nos trae tu palabra, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Él siempre, Señor, en nuestro diario vivir, cuando combatamos contra las vanidades del mundo, cuando combatamos contra, Señor, diferentes corrientes que nos quieran quitar nuestra mirada de Jesús, Señor, que podamos otra vez reenfocarnos, Señor, y como dice, buscar las cosas de arriba donde está el Señor sentado a la diestra tuya, Señor, que podamos vivir, servirte, Señor, buscando tu gloria, Señor, que podamos dejar los ídolos y que podamos, Señor, anunciar tu palabra para que otros también tengan esa libertad en ti, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, lo que haces y lo que harás, Señor. A ti sea la gloria siempre. En tu nombre oramos. Amén. Amén.